Muy buenas tardes. En el marco de la tercera sesión del Seminario Abierto de Producción y Análisis de Datos Visuales, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida y presenta el proyecto del maestro Alejandro Pimber, Río Nuevo, Itinerarios Suspendidos. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium el autor del proyecto que nos ocupa y como comentarista la reconocida fotógrafa Odette Barajas. Para dar inicio a nuestro programa de esta tarde, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. El maestro Alejandro Pimber es graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido colaborador en diversos proyectos de arquitectura y diseño urbano. Su práctica también se ha centrado en la planeación urbana. Obtuvo el grado de maestro en arquitectura con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. De este posgrado resulta la tesis titulada Paisaje intersticial Mexicali de la entropía al vacío. Ha participado como ponente en foros de trascendencia internacional. Ha presentado su trabajo en ciudades como México, Lisboa, Oporto, Barcelona y Roma. Algunas de sus investigaciones aparecen en publicaciones científicas, entre las cuales se encuentran Historia Mexicana publicada por el Colegio de México y Bitácora publicada por la UNAM, entre otras. Además de la teoría y la historia de la arquitectura, está interesado en temas como el paisaje cultural, el espacio público, los vacíos urbanos y las relaciones entre el cine, la arquitectura y la ciudad. Es profesor investigador y se desempeña como subdirector en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC. Actualmente es candidato al grado de doctor en estudios socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC. En cuanto a la fotógrafa Odette Barajas, nos comparte que desde su primera exposición individual, El Teatro de la Calle, en 1991, ha seguido trabajando en la fotografía de forma independiente, abarcando diversos géneros como la foto documental, la foto de prensa y la foto construida, además de realizar una labor intensa en la docencia en el campo de las artes visuales, impartiendo las materias de fotografía e historia de la comunicación visual en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC y en CETIS Universidad. Ha realizado estudios a nivel licenciatura en Administración y Educación Artística, así como diplomados en Fotografía y Promoción Cultural. Entre sus proyectos de fotografía documental destacan Del Río Amarillo al Colorado, registro de la comunidad china en Mexicali, y Retratos neopoblanos, registro sobre el barrio de Pueblo Nuevo. Desde 2009 forma parte del colectivo Madrecitas, que organiza exposiciones internacionales de pequeño formato, y recientemente del colectivo Chicale Pinolero, dedicado a la promoción de la fotografía estenopeica, análoga y procesos alternativos. A continuación, para dar inicio a esta presentación, cedo la palabra al maestro Alejandro Pimber, quien nos hablará de su proyecto, y posteriormente escucharemos los comentarios de la fotógrafa Odette Barajas. Al concluir, abriremos un espacio de preguntas y comentarios. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta tercera sesión del seminario. Les explico un poco cómo va a ser la presentación. Voy a hacer lectura del texto que corresponde a la ponencia, acompañándome de algunas imágenes. Las imágenes fueron producto del análisis que voy a describir a partir de los párrafos de los cuales voy a hacer lectura, para seguir con rigor y respetar los tiempos que se han asignado a este foro. Y bueno, quizá haré algún paréntesis en el transcurso de la presentación, cuando la imagen lo amerite.
Bueno, como comentario adicional, la presentación o el trabajo de análisis deriva de la tesis doctoral que estoy casi a punto de presentar. Entonces, para mí representa pues un ejercicio así como de revisión o de exposición ante un público, razón por la cual pues me gustaría mucho al final pues recibir comentarios, sus aportaciones, sus dudas, que pues serán pues muy productivas para esta labor final en este proceso. El trabajo se llama Río Nuevo, itinerarios suspendidos, y bueno, en el transcurso también se darán cuenta de por qué el nombre. La zona del Río Nuevo ha sido un paisaje transformado por prácticas hegemónicas que siguen la lógica de un desarrollo urbano atento a la modernización, aunque propiciador de desplazamientos. Su devenir se asocia a la idea de estar suspendido en un proceso de crecimiento inconcluso o siempre nuevo, pero paradójicamente también ruinoso y contaminado. Las prácticas vinculadas con el habitar en esta zona están también suspendidas. Sus espacios públicos e intersticios se ocupan de forma intermitente. Luce cierto abandono en el transcurso de lo cotidiano. Su uso se intensifica en algunas fechas y a veces se convierte en escenario de riesgo ante el desastre antropogénico. El objetivo del texto es, a través del análisis de datos visuales, describir las prácticas sociales poco ordinarias dentro de algunos de los espacios públicos del Río Nuevo, contrastándolas con imágenes de su condición habitual. Este trabajo deriva del registro etnográfico conformado para el estudio de los imaginarios urbanos en torno a la zona, así como de las relaciones entre sujetos y lugares. En las ciudades no es difícil situar los poderes que determinan cómo movernos, cómo comportarnos, cómo andar, cómo hablar e incluso cómo ser, ya que, tal y como lo señala Foucault en una entrevista realizada por Rabineau, y cito, el espacio es fundamental en toda forma de vida comunitaria. El espacio es fundamental en todo ejercicio del poder. Por su parte, García Canal ofrece una primera definición de poder que parte de las ideas de Foucault. Y lo cito: el poder es una relación en la cual unos guían y conducen las acciones de los otros. Es decir, que el poder no solo reprime, sino también induce, seduce, facilita, dificulta, amplía, limita y hasta puede prohibir, aunque no es la prohibición la forma más importante, ni siquiera la privilegiada. Para que la relación de poder se dé, es necesario que existan al menos dos: que aquel sobre que se ejerce el poder sea reconocido, se le mantenga en la relación hasta el final, y que se abra entre ellos todo un campo de posibilidades, de acciones y de respuestas, que se instale un campo creativo entre ambos. Creativo en el sentido de que siempre aquel sobre el cual se ejerce el poder intenta sustraerse, escapar, hacer trampas, intenta inventar siempre nuevas formas de respuesta, que no sean aún conocidas por el que ejerce el poder, aunque sea más que por un instante, fuera de la jugada. Y fin de cita. Por ello, aquí cuando hable de poder como la modalidad de una relación entre sujetos y lugares, es decir, cuando me refiera al acto de asignar lugares, espacios públicos, a los sujetos, me resulta más pertinente hablar de tensiones, no de disputas. En una disputa, según su acepción, se da la contienda, la batalla o la confrontación, lo cual implicaría el encuentro cara a cara. Prefiero usar el término tensión, porque además de que se da la lucha, la hostilidad y la excitación, hay una acción latente, en suspenso. Se trata de una situación en la que las fuerzas que actúan pueden entrar en desequilibrio. Por lo tanto, se requiere de otra fuerza, la resistencia o la rebeldía, para que una de ellas pueda ser. En la tensión existe algo en medio de las fuerzas. Aquí es el espacio. En la tensión, no siempre el motor de las fuerzas que participan conoce el rumbo que tomará su tracción. Yerno habla de la tensión como un estado previo al conflicto abierto, y dice en el cual las posiciones antagónicas, sean expresadas abiertamente o no, se encuentran en estado latente, pero no se expresan llanamente en la concepción, por ejemplo, de la apropiación del espacio. Además de Michel Foucault, es importante contar la obra de Henri Lefebvre, de Michel Desserteaux, y más recientemente la de David Harvey, Sharon Sukin o Dejan Sudzik, puesto que se han hecho aportaciones sobresalientes en torno al poder
que se ejerce en los procesos de urbanización, incluyendo la planificación, la construcción, la utilización y la regeneración de los espacios que la conforman. Lefebvre anota que si bien la ciudad es resultado de una serie de asuntos estructurales y configurados desde arriba, y que por decirlo de algún modo domestican a los sujetos que la habitan, es también algo inconcluso, dado que quienes la viven hacen lo posible para que a través de una serie de prácticas el espacio urbano se vaya domesticando. Incluye una cita de Lefebvre. Para quienes la habitan, la ciudad es un superobjeto percibido como tal por sus usuarios, que siguen perteneciendo a clases, fracciones de clases, grupos sociales muy diversos. Pero es también una obra ininterrumpida, un producto de sujetos que intervienen prácticamente, sean constructores, dirigentes políticos notables y grupos influyentes, habitantes que modifican el hábitat, que transforman sin cesar las funciones, estructuras y formas urbanas. Quisiera revisar también la aportación del arquitecto y crítico Dejan Šojić, quien ha estudiado la arquitectura como representación del poder. Con una extensa documentación sobre los casos que expone, se refiere a ciertas edificaciones como los palacios, los aeropuertos, los rascacielos, las sedes de corporativos e incluso los museos como alegoría del dominio público, económico, social o cultural. Incluye otra cita: los poderosos construyen porque eso es lo que les toca hacer. Al nivel más básico, la construcción es una fuente de trabajo que sirve para apaciguar una mano de obra inquieta, pero también es buen reflejo de la capacidad y la firmeza y la determinación de los poderosos. La arquitectura es empleada por los dirigentes políticos para seducir, impresionar e intimidar. El lenguaje de la arquitectura es empleado tanto por los fabricantes multimillonarios de software que financian museos a cambio de la oportunidad de exhibir poder como por dictadores sociópatas. Es posible que determinado lenguaje arquitectónico no tenga un significado político concreto, pero eso no implica que la arquitectura carezca del potencial para asumir una función política. El espacio se ha transformado en la medida en que se han diversificado las alternativas de esparcimiento, el espacio público, pero igualmente en la medida en que han presentado nuevas maneras de establecer la seguridad y el orden de lo público. De tal modo que es cada vez más recurrente preguntarse de quién es el espacio público, para quién es y quién lo determina así, o condicionado por la temporalidad de uso o por ciertas transformaciones inusitadas, cuestionamos cuándo es público el espacio. Así se podría pensar que el espacio público, sin saber desde cuándo, ha entrado en crisis. Cierta vertiente de los estudios urbanos en los Estados Unidos de América ha explorado la crisis contemporánea del espacio urbano, tomando como casos de análisis a Los Ángeles, Nueva York, Chicago y otras metrópolis contemporáneas. En este corpus, geógrafos, sociólogos, antropólogos, filósofos y arquitectos han abonado con sus disertaciones la idea de fin del espacio público. Soja, Sorkin, Crawford y Davis coinciden en comprender al espacio público de nuestros días como un parque temático, señalando tres condiciones para considerar el espacio público como un concepto que atraviesa por un momento de crisis. La primera tiene que ver con la disipación de las relaciones de estabilidad geográfica, tanto cultural como físicamente hablando, incidiendo sobre categorías como la identidad local. La segunda se relaciona con el incremento perturbador de la seguridad, incidiendo en nuevas formas de manipulación e impulsando situaciones aparentemente irreversibles de segregación. Por último, el espacio público como alusión del parque temático trae consigo la simulación y el hiperconsumo como características torales, impactando no solo las prácticas en el espacio compartido, sino las representaciones que los sujetos construyen, reconstruyen y recrean en torno a él. Si ese trabajo se posiciona como un pretendido aporte a los estudios socioculturales, en donde el campo se alimenta, al menos en este caso, de las experiencias de la antropología y la sociología urbanas, explorando fenómenos situados en condiciones de frontera y reconociendo las tensiones y conflictos entre sujetos, en un tiempo y en un espacio específicos, ¿por qué acudir al análisis del urbano arquitectónico? Es justamente la antropología urbana y la antropología del espacio las que a través de experiencias como las de Lowe, Signorelli y Giglia han propuesto la incorporación de nuevos ejes que sugieren puntos de contacto entre las prácticas y el territorio. Cito a Tapada, una antropóloga urbana.
El estudio de la cultura en el contexto urbano ha constituido un reto para la antropología, que ha de enfrentarse al análisis de los fenómenos culturales en ámbitos dinámicos, sin fronteras fijas y materializando en prácticas culturales localizadas en diversos lugares o incluso practicadas en el espacio virtual. Actualmente existe una producción antropológica que describe estos fenómenos y que dirige su atención hacia nuevas formas de análisis del urbano en su complejidad actual. Lowe y Lawrence mencionan algunas de estas nuevas cuestiones, tales como los estudios sobre frontera e inmigración o los estudios sobre nación e identidad. También mencionan aquellos asuntos que plantean fenómenos culturales multisituados o globales, como el turismo y el sentido de la autenticidad sobre el patrimonio, o los procesos de segregación étnica, clase, género, a través de la arquitectura, del planteamiento y del diseño. Por ello, enseguida expongo el caso de Mexicali como un paisaje cuyas identidades urbanas se encuentran en conflicto, o al menos están expectantes, en medio, como ya lo he mencionado, de un proceso embrionario permanente. La arquitectura me sirve aquí como dispositivo central para trabajar en campo a través de una participación pasiva en las primeras visitas a los lugares y una participación moderada y activa en los días subsecuentes. Observar la arquitectura ha sido una carta de navegación para entradas a campo posteriores, en donde se dieron situaciones con mayor involucramiento e intensidad. La importancia de las primeras jornadas reside en que fueron dibujando una suerte de mapa, y esto sirve, según Ferrandis, para conocer con anticipación la estructura física y social del lugar en la que haremos la investigación. Es decir, navegar mentalmente por ella anticipando los obstáculos y las posibles estrategias de investigación a seguir. Como arquitecto de formación, no ha sido del todo fácil observar los lugares con una mirada entrenada o fotografiarlos con un lente prejuicioso. En este ejercicio había que abandonar ciertos conocimientos elementales y centrar la atención de aquello que alimentara la categoría asignación, sin inhibir o descartar códigos que, aun siendo básicos en materia de arquitectura, diseño o urbanismo, fueran clave para responder a las preguntas de investigación. Y aunque se tratara en este caso de hacer etnografía y no análisis urbano arquitectónico, la ciudad de Mexicali y el Río Nuevo son un escenario en el que me sitúo como local. Los espacios públicos no solamente son fotografiados en su arquitectura para ilustrar lo que las descripciones vayan presentando, sino que cada imagen representa un dato contenedor de códigos factibles de someterse a un análisis exhaustivo y así construir textos descriptivos derivados del estudio de la imagen, a la vez que dejar que la fotografía revelara aspectos insondables a través de las letras. Vale la pena notar que un conjunto de entrevistas no estructuradas complementan parcialmente algunas situaciones recogidas en las rutinas de observación. Así, la producción de datos visuales y su análisis fueron parte de un proceso iterativo. Una vez obtenidas una serie de fotografías, estas fueron yuxtapuestas con el análisis de las narrativas orales, para con ello ir perfilando los códigos que se deslizan de la categoría asignación, como asegurar, desarrollar, dotar, excluir, normar, desplazar, entre otros, y posteriormente regresar a campo para ampliar el registro de fotografías. Antes de adentrarme en el análisis de cada lugar, vale la pena mencionar o repasar algunos aspectos que caracterizan al Río Nuevo como un paisaje de tensiones, que atraviesa por un acentuado proceso de construcción inconstante y difuso. El río como tal ha desaparecido, pero pese a la asignación institucional del nombre Calzada de los Presidentes a la vía que corre por dicho borde y a las áreas adyacentes, a todo ese enclave se le sigue llamando e identificando como Río Nuevo. Este lugar permite diferenciar la zona oriente y poniente de la ciudad y es reconocible por albergar un conjunto, aún inacabado, de equipamiento deportivo, cultural y administrativo. Como casos específicos para este trabajo he tomado de muestra 3 sitios de esta zona. Se trata de espacios públicos que como ejemplos posibilitan o en su defecto inhiben la articulación y el acceso entre el eje vial junto con la infraestructura correspondiente al río embovedado y las edificaciones que corresponden al equipamiento urbano de distintas tipologías. El orden en que son descritos estos lugares se desprende de la lógica de una serie de recorridos iniciales hechos a la manera de un gran tour de sur a norte, en los cuales fui aproximándome a la línea fronteriza, límite con el cual tiene una intersección el Río Nuevo. Posteriormente puse atención hacia los límites visibles que definen o acotan cada uno de los lugares.
Enseguida me centré en los elementos que las integran, ya sean subáreas, edificaciones cerradas, mobiliario, pavimentos u otros elementos, algunos de los cuales pudieran considerarse también como una especie de límites. Durante los recorridos fui registrando en bosquejos algunas de las situaciones que, como una suerte de descubrimiento, iba trazando con dibujos o textos sobre el papel en blanco. En parte, durante las primeras rutinas de observación me vi un tanto influido por el trabajo que Georges Perec plasmó en su libro Tentativa de agotamiento de un lugar parisino, anotando y describiendo, como él describe, todo aquello que por lo general no se percibe, aquello de lo que no solemos darnos cuenta, lo que carece de importancia, lo que ocurre cuando no ocurre nada, solo el paso del tiempo, de la gente, de los coches y de las nubes. Seguir los límites, leer los espacios a partir de sus colindancias y percatarse de las restricciones o de los accesos, representó una etnografía de la cual emanan las relaciones de asignación. El primer caso es la Plaza Centenario. Esta plaza se define como una plataforma de concreto circular sobre la que se dibuja la alegoría de una cachanilla, planta silvestre del Valle de Mexicali. Dicho trazo sobre el pavimento es solo visible desde el cielo mexicalense, que por cierto en esta zona no es transitado por el tráfico aéreo, así que dicho emblema es apreciado claramente solo accediendo a Google Maps o con un dron. Este espacio abierto se ubica en el apéndice del bosque y zoológico de la ciudad, pero le da las espaldas. Estaba por iniciar el verano de 2013. Al centro de la rotonda está una bandera monumental para ser vista, según las promesas del proyecto, desde muy diversos puntos de la ciudad. Atributo inconcebible si se toma en cuenta que se trata de una plataforma o una parcela suprimida más de 5 metros del resto de la ciudad, misma que está sentada en una gran planicie. La bandera iza esporádicamente. La plaza no se utiliza, no se transita, solo parece contemplarse desde los carros que circulan por el bulevar. Y así se alcanza a apreciar dominante el mural del artista local Carlos Coronado. El 9 de diciembre de 2003, día del corte de listón, todo lucía tan pleno, con vida, cada elemento exponía su orden, los jardines florecían, contrastando con ese margen hediondo cubierto de bóvedas de concreto que tiene como vecino. Pero 10 años después, tras 2 periodos de administración municipal con otro partido político a la cabeza, el lugar no se conservó en buen estado. Las banquetas se muestran dañadas, no se observa mantenimiento sobre las áreas verdes, hay elementos vandalizados. Aunque ocasionalmente asista personal de jardinería, no hay indicios de algún elemento de seguridad que se haga presente. Las fuentes se encuentran apagadas y en una de las pilas queda agua estancada. La pintura de los muros va perdiendo su tono original. La humedad y el calor han dejado una textura que advierte la capa de otro color expuesta. No veo niños jugando ni familias de paseo. No se escucha gente hablando ni interactuando. En un lapso de 40 minutos de un sábado por la mañana, solo 2 personas cruzan la plaza, como tomando un atajo desde la colonia Nueva Esperanza, una de las más cercanas al recinto. Ninguna actividad me remite a lo que se concibe como un espacio público. La calle, con el tráfico acelerado, hace difícil su acceso. No hay edificios alrededor que provoquen encuentros espontáneos. No hay cruces peatonales evidentes por donde uno pueda llegar. Por lo menos no los veo cuando he pasado por ahí. Esa inaccesibilidad refuerza la idea de lo solo y de lo inútil o de lo subutilizado que parece el sitio. En los días entre semana el tráfico vehicular frente a la plaza se incrementa, particularmente por su cercanía con la Facultad de Ciencias Administrativas. Al mismo tiempo se observa en el transcurso del día un constante flujo de transeúntes que atraviesa por la banqueta que bordea la rotonda. Algunos cortan camino y andan adentrándose a la plaza y saliendo por el estacionamiento posterior. Por su apariencia es evidente que se trata de estudiantes que se dirigen a la facultad. En la mañana, alrededor de las 7, el flujo se incrementa notablemente, así también al mediodía y en las tardes. Pero ninguno se detiene, como si la plaza fuera un lugar de paso. Si es una plaza, si es un espacio público, ¿quién lo hace público? ¿Dónde está la gente? ¿Para qué sirve este espacio? Si uno observa con detenimiento, tampoco hay bancas, espacios de descanso o elementos que propicien la convivencia. ¿Para quién es este lugar? ¿Quién hace uso de él? ¿Cómo? Un diario local publica el 17 de julio de 2013.
La Plaza Centenario sirvió como sede para que una numerosa cantidad de personas se diera cita desde las 18:30 horas con banderas blanquiazules para festejar la victoria de manera oficial con los dirigentes que eligieron en el pasado proceso electoral. Uno a uno de los coordinadores de partido mostró palabras de agradecimiento al público mexicalense por el apoyo brindado, para después ceder el uso del micrófono al próximo presidente municipal, Jaime Díaz, que inició su discurso cantando una estrofa de la popular canción El Cachanilla. El espacio poseía relevancia para aquel candidato electo, quien fuera partícipe de su inauguración. Celebrar ahí el triunfo frente al partido que en ese momento estaba en el poder significaría no solamente recuperar la silla, sino recuperar un espacio abandonado. Es el mes de abril de 2014. Hace unos meses atrás, el alcalde que gestionara la creación de esta plaza ya habría asumido por segunda ocasión el cargo. La plaza ha sido sometida a un intenso trabajo de mejora y mantenimiento. Las fuentes producen un enérgico sonido. Esta se ha tornado un espacio recurrente para ceremonias oficiales del 21º Ayuntamiento. Los trabajos de iluminación dan claras muestras para que la plaza luzca como un espacio emblemático. Hay, en constante vigilia y en 3 distintos turnos, oficiales de la Policía Municipal, uno por turno. Sus jornadas transcurren la mayor parte del tiempo sentados bajo el umbral de acceso que el muro radial deja para acceder desde el estacionamiento. Ese espacio se ha rehabilitado también en sus pavimentos y en sus señalizaciones. Una vez rehabilitada, una mampara próxima a un inadvertido acceso señala el nombre del lugar, Plaza Centenario. Un diagrama argumenta el significado de cada elemento que la constituye, y al pie de la lámina se muestra el logotipo de la administración actual. En el contenido, unas líneas expresan espacio de motivación y encuentro de los mexicalenses con su presente y su pasado, en el inicio de nuestro segundo siglo. La frase da por hecho una situación o la promueve, pero a 10 años de erigida, esto no es una realidad patente. También fue remodelada una modesta galería semiabierta situada a espaldas de la plaza. En sus muros se ha tapizado una línea del tiempo, ilustrando con imágenes los eventos representativos desde una perspectiva institucional de Mexicali, pero en ella discretamente se omiten los años en que las administraciones priistas han estado en el Palacio Municipal. La excepción se evidencia con episodios sobreexpuestos como la apertura de infraestructura urbana. El césped luce impecable, pero mientras un pequeño grupo de jóvenes se aproxima, el oficial en turno, quien minutos antes ya había advertido mi presencia en el sitio, se levanta atento a observar su andar. No pisen el césped, indicó, con voz fuerte pero cansada. Enseguida se acerca a mí, me saluda y con cierto enfado dice: estos chamacos, no se debe pisar ahí, aquí es para que luzca bonito, es para la gente, para que lo vean bien. El diseño de un espacio cívico puede resultar inhibidor de ciertas prácticas por parte de los usuarios que pensarían el espacio público como lugar de encuentro, como lugar de todos, aunque la ostentación de un símbolo patrio, la exposición de una placa conmemorativa y la expresión de un enunciado que asevera para qué es un lugar o para qué fue pensado, no se exhiben como mensajes explícitos de exclusión. Sí sirven contundentemente de soporte para acciones verticales que procuran garantizar al menos la apariencia de orden, seguridad y limpieza. Otro espacio es la plaza de acceso al Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones FEX, lugar que alberga desde el año 2001 las Fiestas del Sol, evento anual característico de esta capital, en el cual se dan cita desde su primera edición en 1976 artistas nacionales de música popular, proveedores de productos nacionales y otros no tan tradicionales, juegos mecánicos y todo aquel que logra hacerse de un espacio para esta celebración que suele coincidir con la despedida del extremoso verano. Con base en un acuerdo de creación, el espacio es propiedad del Patronato de las Fiestas del Sol, organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal. Dicho organismo es dirigido y administrado por un consejo directivo y un consejo ejecutivo. El primero es presidido por el presidente municipal, quien a su vez nombra a través de una elección pública al presidente del patronato, quien al mismo tiempo encabeza el consejo ejecutivo. Esa estructura podría sembrar ciertas dudas respecto a la descentralización de quien administra este equipamiento público. Según indica su acuerdo de creación, el patronato tiene como objetivo organizar, promover y ejecutar en coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali
el evento denominado Fiestas del Sol, así como eventos recreativos y culturales, ferias y exposiciones que tengan por objeto la promoción de la cultura, los valores y la identidad de la comunidad mexicalense, proyectándose a niveles regional, nacional e internacional. Promover, administrar y operar el centro de ferias, eventos y exposiciones, y destinar los remanentes económicos obtenidos al desarrollo de proyectos a favor de la comunidad mexicalense o bien para la asistencia social. En los últimos años, además de las Fiestas del Sol, el recinto ha albergado la Villa Navideña, evento llevado a cabo en las fiestas decembrinas y de acceso libre, invitando a que los visitantes, al ingresar, cooperen con algún producto que permita llevar despensa a comunidades necesitadas. Los demás eventos que se celebran en el FEX son espectáculos administrados por empresas promotoras de entretenimiento comercial que hacen posible la visita de artistas de música popular, pop, rock, música norteña, entre otros géneros, y que alquilan para ello las instalaciones. Los conciertos se dan mayormente en la llamada Isla de las Estrellas y con menor frecuencia en un espacio de menor capacidad conocido como la Carpa Arte Pan y Vino. En cualquier evento, la plaza de acceso, sitio sobre el cual me interesa hablar, es el que exhibe más abiertamente las relaciones de asignación. Aquí, los límites confinan el recinto ferial. Son rampas, barandillas, muretes, elementos escultóricos, maceteras o jardineras y edificaciones cerradas. Esto ofrece un rico repertorio de formas en las que una delimitación del espacio público puede ser comprendida. Se distingue una jardinera que ordena dos accesos un tanto simétricos. A espaldas de la jardinera se encuentra una fuente, que regularmente solo está en funcionamiento durante las Fiestas del Sol. A lo largo de este elemento delimitante se despliegan un muro coronado por el nombre del recinto en letras metálicas. Y más atrás se asoman unos postes con luminarias que al mismo tiempo sirven de soporte para unas banderolas. La plaza propiamente dicha está elevada sobre el nivel de la banqueta, de tal modo que los accesos desde la calle se dan por una sucesión de escaleras y rampas. En uno de los bordes del espacio, muy próximo a la puerta de acceso al recinto ferial, se erige una astabandera. Esta última iza generalmente en la inauguración de las fiestas. La zona de acceso se distingue desde la calzada de los Presidentes por su cubierta, conformada por una estructura metálica de elementos y materiales aparentes que definen dos planos triangulares. Bajo esta cubierta, unas marquesinas que dan la bienvenida contrastan con cercas metálicas y con umbrales decorados que muestran los códigos de comportamiento para hacer posible la entrada. Estos últimos son encabezados por la palabra no, plasmado en letras rojas sobre un fondo verde. Al año siguiente la cromática ha variado, lo que era rojo se pinta azul. Esto obedece a que en el gobierno municipal ha habido un cambio. Aunque la plaza de acceso no tiene ningún elemento que impida su uso en un día cualquiera, el espacio no propicia ninguna actividad, que no sea la espera o el encuentro, siempre y cuando exista un evento. La mayor parte del tiempo es un sitio en desuso, lo cual exige un intenso mantenimiento previo a las Fiestas del Sol. Esto, en cierta medida, consolida la idea de que el espacio público no es del todo público. Emblemas de una conocida empresa cervecera que comparten el colorido juego de elementos y formas con otras empresas patrocinadoras lo evidencian. Por otro lado, una colección de placas metálicas conmemorativas tapizan una de las caras del elemento estructural que define el acceso. Algunas de estas ya lucen maltratadas, pero todas advierten que se trata ocasionalmente de un espacio de ceremonias institucionales, protagonizadas por el gobernador o el presidente municipal en turno. Todo acto político demanda un auditorio. Aquí se aprovecha la concurrencia para emitir un discurso. Este se explicita en los días de inauguración y queda un tanto subyacente en el despliegue de la imagen del ayuntamiento en turno. Los logotipos, el lema y demás componentes van construyendo un espacio para la exposición del poder político. ¿Qué partido y quién está encabezando el gobierno? Y en segundo término, un espacio para la exhibición del poder comercial. En el periodo que duró instalada la Villa Navideña en la plaza de acceso del FEX, se mostraba una proyección en video, con una duración aproximada de 5 minutos. Esta producción audiovisual, mostrada en una secuencia permanente, se refería al programa denominado 300 obras por Mexicali. En esta, el presidente municipal, Jaime Díaz Ochoa, aparecía en diversos actos, dando el banderazo, haciendo entrega o recorriendo diversos barrios del área urbana y el Valle de Mexicali, acompañado siempre de miembros de las comunidades beneficiadas y de su equipo de trabajo. Todo elemento alusivo a este festival decembrino venía acompañado de la imagen del ayuntamiento en turno. Incluso, en uno se mostraba una bota navideña con la letra J. Por coincidencia o no, es la inicial del nombre de pila del alcalde.
Las ferias del pueblo son el espacio ideal para intensificar las campañas que hacen gala de los proyectos emprendidos y de las metas cumplidas por el gobierno. El 27 de septiembre fueron inauguradas las Fiestas del Sol en su edición 2014. El presidente municipal ofreció un discurso cuya extensión casi alcanzaba los 20 minutos. Allí en la plaza la ceremonia concluía con música de mariachi y con algunos fuegos artificiales. Enseguida, el alcalde y su comitiva ingresaron para hacer un recorrido acompañado de los medios de comunicación locales y el resto de la multitud se concentraba en la plaza de acceso. Después de 2 horas el número de visitantes se incrementó notablemente, ocupándose así buena parte del espacio de ingreso. Algunos esperaban sobre el borde de las jardineras o de la fuente, que tuvo que apagarse enseguida por una falla. Otros encontraron lugar al filo de los escalones o sobre los muretes de las rampas. Algunos más permanecieron parados, tomándose fotos o entretenidos en su teléfono celular, en lo que se hacían de boletos. Para entonces ya se advertía la presencia de una pareja de policías en el lugar. Estaban de pie frente a las taquillas, ambos con gesto amable y apreciando con serenidad el arribo de los visitantes a la feria. Al filo del cruce peatonal, próximo al carril de acceso vehicular al sitio, se encontraba un grupo de policías de tránsito, facilitando el cruce de los peatones que provenían de las zonas de estacionamiento cercanas. El flujo de transeúntes sobre esa senda se iba ampliando conforme se acercaba la noche. Mientras la gente se iba concentrando en los accesos, 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, dispersos en la extensión del lugar, entregaban folletos promoviendo la contratación de la empresa Telcel. Portaban uniforme y llevaban consigo unos pequeños estandartes de plástico. Apenas estuvieron ahí unos 10 minutos, advirtiendo el desinterés de los asistentes. Pocos minutos después, 2 hombres vestidos con una camiseta con el distintivo de la marca Maruchan ofrecían volantes a quienes cruzaban la calle, como interceptándolos. Su labor terminó al tiempo que se agotaban sus hojas. Pocos minutos después, aún en medio de la congestión, un joven estacionó su carreta a solo unos pasos del cruce peatonal. En ella cargaba dulces, nueces, semillas y otras golosinas. No transcurrió mucho tiempo cuando 3 sujetos se mantuvieron detenidos junto a él, aunque dándole las espaldas. Uno de ellos se distinguía por su pose vigilante del entorno, portando un radio con el cual aparentaba establecer comunicación de forma intermitente. Los otros 2 se mostraban como subordinados. No portaban el mismo uniforme que el primero, y mientras aquel se desplazaba hacia un punto, los otros seguían sus pasos, como obedeciendo. Desde mi posición, a unos 8 metros de distancia y en medio del bullicio, no distinguía su conversación, pero el vendedor de golosinas se acercó a ellos un tanto intrigado. El sujeto del radio, señalando la carreta y con ademanes que expresaba negación, fue insistiendo en que el vendedor se moviera de ese sitio. Mientras tanto, los subordinados ejercían presión con su sola presencia. Enseguida, el joven fue cubriendo su mercancía y empujando su carreta, se desplazó sigilosamente del sitio. Los 3 sujetos se mantuvieron platicando ahí un breve instante. Posteriormente, se fueron del lugar. Al paso de media hora en la plaza se hizo presente un joven que captó la atención repentinamente después de dar algunos pasos seguros hacia uno de los puntos más visibles del lugar. Encendió un reproductor de audio, con un vaso en la mano y mostrando una cartulina blanca con el enunciado "Lo que guste cooperar, por favor", empezó a cantar a ritmo de rap. Aún sin haber terminado su interpretación, se le acercaron los mismos sujetos que procuraron el desplazamiento de aquel vendedor ambulante. El joven no se inmutó e incluso con mayor ímpetu siguió con lo suyo. Los sujetos insistieron, se acercaban cada vez más al joven rapero y él, sin detenerse, los esquivaba. Buscando otro sitio para continuar, los sujetos uniformados lo seguían, como escoltándolo. Tras un tercer intento, el joven se retiró del lugar fastidiado. Después del altercado me acerqué a los sujetos uniformados y más allá de su uniforme y el radio no contaban con ningún artefacto que los distinguiera como elementos de seguridad. Les pregunté cortésmente por qué no podía permanecer ahí el joven si no estaba molestando a nadie. «Nadie puede hacer negocio aquí afuera», respondió con rapidez y con cierta gentileza uno de ellos. «Si quieren hacer algo tienen que solicitarlo a los organizadores de las fiestas. Si no, se van a molestar los comerciantes que están adentro, pues ellos pagan por estar aquí», afirmó quien parecía el jefe del grupo, mientras asentía con la cabeza mostrándose confiado en su empeño asertivo. Esta plaza de acceso y los elementos arquitectónicos que la definen no conforman un espacio de tránsito habitual. Al contrario, mientras no haya algún evento en el FEX, el sitio permanece totalmente desolado.
Así pudiera darse en él con total ecuanimidad prácticas de apropiación como las que he descrito. Cito a Vergara Figueroa: no es el espacio a secas el que ejerce un poder, sea cual fuera su dimensión e intensidad. Es el espacio social el que se emplaza en ciertos límites, generadores de comunidades e instituciones, los que condicionan o determinan la fuerza del actor o la debilitan. Como tercer ejemplo voy a referirme al Centro Estatal de las Artes. Ese conjunto administrado por el gobierno del estado de Baja California fue inaugurado por el presidente Vicente Fox Quesada en enero de 2005. Dada la función de este equipamiento, el uso del espacio es más intenso y constante que los ejemplos anteriores. El lugar es frecuentado por familias, jóvenes y sobre todo por niños que acuden todos los días entre semana y en la temporada escolar a cursos culturales tales como música, pintura y danza. El espacio alberga exposiciones, conciertos, ciclos de cine, conferencias y en general un extenso programa de actividades culturales abiertas al público. Sin embargo, en ciertos horarios o jornadas, el conjunto integrado por aulas, foros, galerías, talleres y espacios de servicio parece yermo. La presencia de este edificio pudiese resultar una de las piezas más representativas de la arquitectura contemporánea mexicalense, pero el entorno inmediato de nuevo expone los contrastes propios de una zona aparentemente no planificada. Asentamientos informales, vivienda autoconstruida, una estación de gasolina acompañada de una tienda de conveniencia y un conjunto de grandes baldíos alrededor acentúan las tensiones entre la ciudad real, la ciudad imaginada y la ciudad instituida. Los espacios abiertos más visibles desde el espacio de la calle se muestran desolados, independientemente de las condiciones de temperatura en el ambiente. Aun cuando entre y salga gente de los edificios, la explanada de ingreso abierta de forma franca hacia la calzada de los Presidentes funciona como un espacio de paso, ni siquiera de transición entre el interior hermético de las edificaciones y el descampado del exterior, mucho menos como un espacio de estar. Los masivos volúmenes del vestíbulo articulados con la sala de conferencias y con el aligerado volumen azul del corredor se imponen sin contemplar del todo la escala humana y sin acentuar el alto contraste entre la luz exterior y la de los espacios interiores. Casi ocultándose, los espacios de estacionamiento se ubican detrás de los edificios, así como en el extremo norte del conjunto, conectándose de forma compartida con el acceso a otras edificaciones. Pero aun con los bemoles del ingreso peatonal al lugar, el diseño del conjunto arquitectónico provoca una sutil barrera entre lo público y lo privado. O bueno, algo que aún sin serlo parece privado. El volumen azul que flota ligeramente sobre una fuente sigue un trazo semicircular hasta intersectarse con el robusto volumen amarillo del vestíbulo. Este bloque está cubierto de un material metálico. Parece salir de un volumen amarillo más extenso que también se desarrolla desplegado del piso. Este efecto provoca un atractivo contraste que enmarca la imagen emblemática e institucional del edificio. El bloque azul al mismo tiempo define uno de los límites de la Plaza de las Artes. Este es un espacio versátil. Ahí se llevan a cabo conciertos al aire libre, en donde el foro experimental se convierte en escenario. También sirve como lugar para verbenas, exposiciones a cielo abierto y ordinariamente es un espacio de estar. Así, en lo habitual en donde juegan los niños que esperan o salen de los cursos. Algunos adolescentes se apropian de alguna banca o de cualquier rincón, improvisan un asiento y dejan el tiempo transcurrir entretenidos con su celular. Los padres de familia en los días menos calurosos forman círculos y entablan pláticas breves. Otros toman como espacio de descanso el borde de la pila de la fuente, observando lo animado o lo sereno del lugar, atraídos por los chorros de agua o entretenidos con los niños que juegan en el estanque. Del otro lado de la fuente, hacia afuera, la atmósfera cambia drásticamente. La sensación de libertad y la suerte de fiesta que se vive en el lugar resguardado por edificaciones se desvanece. Este cambio abrupto se intensifica cuando el acceso a la Plaza de las Artes tiene un costo. La fuente es una útil barrera entre lo público y lo privado. Para evidenciarlo, describiré algunos aspectos que a través de la observación participante fui registrando en un evento denominado 555. 5 cervecerías, 5 muralistas, 5 bandas. Este se llevó a cabo el sábado 24 de mayo a partir de las 5:55 de la tarde, y aunque en el programa del evento se anunció que terminaría a las 10 de la noche, el espectáculo musical cerró con el grupo La Sucursal de la Cumbia, provocando un gran alboroto entre los asistentes y prolongando el festival más allá de la medianoche.
Aun cuando el Centro de las Artes es un equipamiento público cuyo emplazamiento, radio de atención y cobertura corresponden con zonas habitacionales populares que demandan servicios de educación y cultura, especialmente por las condiciones de segregación en que se encuentran, no solo se efectúan eventos con precios accesibles e incluso gratuitos, sino que sus instalaciones ofrecen también eventos con un costo por el acceso a sus instalaciones abiertas. El acceso en aquel evento tuvo un costo de 100 pesos. Además, habría que pagar por el consumo de alimentos y bebidas. El elemento visiblemente era resultado de una alianza entre productores locales de cerveza artesanal, por lo cual fue el producto más promovido para su venta, y ésta se ofrecía mediante paquetes para la degustación de diversos tipos. Los artistas plásticos que se presentaron eran locales, algunos de ellos ligados a la vertiente contemporánea del muralismo urbano. Instalados en torno a la plaza, en el transcurso del evento, estos iban elaborando una pieza que en algunos casos se puso en venta entrada la noche. La música fue variada en cuanto a géneros. A las 6 de la tarde aún no se veían condiciones para que el evento diera inicio. La gente iba llegando mientras los comerciantes cerveceros ponían orden en cada uno de sus stands. Uno de los grupos hacía pruebas de sonido, generando cierta confusión entre el escaso público. Había poco más de una docena de sillas dispuestas frente al escenario, y detrás de estas varias mesas circulares con 10 asientos para los comensales. Los espacios de comida estaban dispersos en la plaza. En ciertos puntos el acomodo del mobiliario dificultaba la cómoda circulación en el recinto. Al mismo tiempo, del otro lado de la fuente, fueron deteniéndose de forma relajada y sin necesidad de efectuar pago alguno, varios transeúntes para presenciar la interpretación de los músicos, quienes realmente estaban en medio del soundcheck. Después de media hora de ensayo ya sumaban más de una docena de personas, protegidos bajo la escasa sombra que proyectaba en la plaza de acceso. Al concluir las pruebas inició la venta, sin haber algún acto que oficializara el comienzo del evento. Mientras el encargado del sonido hacía ajustes con música grabada, varios de los espectadores situados afuera se empezaron a retirar. Después de algunas horas de iniciada la música, se podía observar cómo se iban concentrando cada vez más espectadores afuera de la plaza. La fuente del CEART es, inopinadamente o no, un dispositivo alentador de prácticas espontáneas y lúdicas, al mismo tiempo que regula y controla el funcionamiento de dos tipos distintos de espacios públicos. Necesariamente quien tiene poder sobre ellos podría distinguir la utilidad que cada uno tiene. La plaza de acceso, el espacio abierto que está más en contacto con la calle y desde el cual se hace más evidente el paisaje del Río Nuevo, no resulta factible para el lucro. La Plaza de las Artes, más segura, atractiva y dotada de mejores condiciones para estar, es un espacio aprovechable. Hoy en día, pues ya no existe la fuente y existe este elemento que acentúa lo que justamente acabo de enunciar. Entre la asignación de los sujetos a los lugares y la sumisión de los sujetos para acatar las condiciones hechas desde el poder, hay una brecha. En esa brecha se encuentra la apropiación de los lugares por los sujetos. Se trata de una segunda modalidad de las relaciones entre sujetos y lugares. Habitar es en parte una práctica colectiva. Habitar es hacer paisaje. Aunque el acto de habitar no se traduzca de forma inmediata en una transformación física del lugar, las prácticas que derivan de estar en él, de pretender ser reconocido ahí frente a los otros, de marcar o ver el lugar para saber dónde se está y posteriormente sentirse parte de él, es construir con los sentidos. Habitar es apropiarse de una porción de paisaje. Cito a Alicia Lindona: la apropiación y resignificación del paisaje siempre son procesos que ocurren en un mundo de códigos compartidos con otros. Asimismo, cabe destacar que el paisaje resulta de una dinámica entre fuerzas constituyentes y constituidas, entre lo material y lo social. Los sujetos construyen un paisaje, pero una vez que lo han configurado, este paisaje influye en sus comportamientos, precisamente porque lo reconocen aun cuando sea invisible para otros. Las fuerzas constituyentes y las constituidas son las que provocan las tensiones entre hegemonía y contrahegemonía, pero lo constituyente en el paisaje no es obligatoriamente lo establecido por el poder. Ciertas prácticas realizadas por los sujetos pueden desafiar lo establecido de forma institucional. Habitar un lugar puede transformar lo que la planificación y el diseño habían previsto. Las prácticas vinculadas al habitar son catalizadoras de las relaciones de apropiación de los lugares por parte de los sujetos.
Salud. El habitar tiene una capacidad inventiva para que surjan nuevos usos y nuevos significados. Dessertó repasa una especie de cruce entre la ciudad y lo urbano, exponiendo dos actos que más que divididos pueden ser en parte, tensión inherente y que son el ver y el practicar. Señala una distancia determinante entre quien planifica el espacio y el territorio. Esto convierte a la ciudad en un panorama que desdeña las prácticas. Se coloca arriba al observador, por encima siempre de los practicantes ordinarios, que permanecen ciegos ante aquello que ellos mismos van trazando en el ir y venir en su vida cotidiana. Existe una ciudad instaurada a la cual corresponde la organización racional, la sustitución de las resistencias, de las tradiciones y la creación de un sujeto universal y anónimo. Si ver la ciudad se asocia con una posición hegemónica, ¿son las prácticas del andar las propias de los transeúntes las que organizan y reconstituyen el territorio? Así, el caminante, dice Dessertó, transforma en otra cosa cada significante espacial. Y si por un lado solo hace efectivas algunas posibilidades fijadas por el orden construido, va solamente por aquí, no por allá. Por otro, aumenta el número de posibilidades. Se prohíbe seguir caminos considerados lícitos u obligatorios. Harvey, por su parte, nos recuerda las ideas que Lefebvre anotó en los años 70 en obras como La ciudad y lo urbano o El derecho a la ciudad. Y hago una breve cita. Reivindicar el derecho a la ciudad supone, de hecho, reclamar un derecho a algo que ya no existe, si es que alguna vez existió en realidad. Además, el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y con qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamar, ¿no?, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero también puede hacerlo los sin techo y sin papeles. El habitar como práctica de resistencia se manifiesta en la alteración de lo instaurado, en la transgresión de las prohibiciones, en la emergencia de alternativas creativas en torno al uso del espacio, pero también se expone en la revelación de nuevos significados, en la definición de nuevas toponimias y en la aparición de imaginarios que, motivados por determinadas prácticas, inspiran nuevas acciones. Ordinariamente los lugares dan mayormente cuenta del dominio que tiene el Estado sobre ellos. Mientras tanto, lo poco convencional se hace patente cuando a través de determinados eventos, unos convocados por el gobierno y otros bajo el llamado de la sociedad civil, los espacios cobran vida, rompiendo aparentemente las normas que el poder señala. Enseguida se detallan dos casos, mismos que ya fueron tratados para hablar de la asignación desde el poder. Se trata de la Plaza Centenario y el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones, FEX. En cada uno se han seguido un par de eventos, dados en distintas fechas y de naturaleza diversa. Evidentemente también los sujetos en los lugares son distintos y corresponden a su vez a perfiles variados. Es justamente el día que se celebra el llamado Grito de Independencia. Llegué a la Plaza Centenario cuando apenas pasaban las 7. Aún había luz de día. En meses pasados varios conocidos me habían comentado que este sitio era frecuentado pocas veces por la gente y que entre estas ocasiones estaba el 15 de septiembre. En esa fecha apenas se ocultaba el sol y cada año la gente se reúne a lo largo y ancho de la plaza para apreciar los fuegos artificiales que se encendían desde el centro cívico, ubicado a pocos kilómetros de ahí. El evento, para el cual no hay una convocatoria oficial, ni un programa artístico como el que se presencia frente a los edificios de gobierno, se da con muchas menos aglomeraciones y riesgos, disfrutando del espectáculo en un ambiente plenamente familiar, similar al de una verbena de barrio. Para las 8:30 de la noche del 15 de septiembre de 2014, algunas decenas de personas ya se habían instalado en la plaza. El espacio no lucía como en los años inmediatos anteriores. Ahora contaba con mucho mejor iluminación, con todas sus fuentes funcionando, con sus muros bien cuidados, con los pavimentos restaurados y el césped en perfecto estado. La bandera estaba a plena asta y las intensas luces, ahogadas en el pavimento al pie del poste, aumentaban su imponencia. El estacionamiento había modificado su ingreso. Ya no estaba aquella caseta de control, el acceso era libre de cuotas. Cada espacio estaba correctamente señalado, dotado de espacios suficientes para discapacitados. Era notorio que la gente llegaba en grupos o que al menos arribaban al recinto en parejas. La mayoría llegaba en automóvil y muchos de ellos cargaban con sillas portables, como si aquello se tratara de un picnic.
Conforme llegaban los asistentes al espectáculo patrio, los prados se fueron llenando de sillas. También sobre los pavimentos fue ocupándose el espacio de forma libre, pero francamente orientados hacia el noreste, estimando que por ahí surgirían los destellos. Quienes llegaron a pie o de provistos de mobiliario encontraron un buen lugar en el extenso borde de la fuente, precisamente el muro que confina la fuente en sus espaldas y que envuelve todo el espacio se despliega como mirando hacia el Centro Cívico de Mexicali. Destacaba en aquella tarde que por toda la plaza corrían los niños con absoluta libertad, sin restricciones ni llamados por pisar el pasto. Algunos de ellos portaban trajes típicos o al menos vestían alguna indumentaria alusiva al folclore. También, desde temprano fueron instalándose el comercio ambulante, el vendedor de esquite, el de la nieve de garrafa, el de frituras y golosinas y algunos otros más, sin que fuera algo abrumador. Todos los presentes se mostraban felices en el lugar. En general, se veían expectantes, disfrutando su espera. Aunque aquí no se contempla un programa determinado, tal y como sucedía regularmente, decenas de sujetos seguían llegando, circulaban, jugaban, consumían algún producto y se instalaban para contemplar los cohetes. En el transcurso de la expectativa fui prestando atención a un par de movimientos que solo podrían manifestarse en ese lugar y muy seguramente solo en un evento como el de esta naturaleza. Uno centrípeto y el otro centrífugo. En la plaza de planta circular se distinguen dos elementos, el asta bandera y un mural, realizado por el artista Carlos Coronado. El primero funcionaba aquella vez como una suerte de imán para el encuentro y la sorpresa, ante el movimiento de los cuerpos, ya sea jugando, caminando, corriendo, andando en bicicleta o posando para una selfie. Todo manifestado de forma breve. Las luces que realzaban la bandera inducían al juego de los niños más pequeños. Quien se detuviera ahí, de repente se movía, como si hubiera una secuencia de turnos alrededor del centro. El asta obtuvo un significado nuevo. Ya no era un espacio cívico y propicio para el honor hacia la nación, sino como un ámbito en el que se celebran lo espontáneo, lo libre, lo ingenuo y lo fugaz. La atención expectante hacia el cielo despejado para apreciar el inicio de los fuegos artificiales se diluyó. Muchas de las miradas se dirigían al centro. Ese centro no era la bandera tricolor, ni el águila que se asomaba entre las ráfagas de viento. Los ojos estaban prestos a otro espectáculo, cómo los sujetos se van apropiando del espacio, de forma centrípeta. El segundo elemento de la plaza es el murete al pie del mural que se ha convertido en banca. Es un sitio para estar y ver. Ahí los sujetos permanecen por periodos extendidos, motivándose conversaciones. Las personas se van sentando y aleatoriamente se forman grupos de forma dispersa. Conforme los espacios libres se van reduciendo, la incipiente timidez del encuentro con el otro se va descartando. Todo para lograr un buen lugar y estar cómodamente sentado. Enseguida surgen entre desconocidos pláticas ordinarias. El estado del tiempo, la concurrencia en el sitio, lo cotidiano en la jornada, el por qué estar ahí y no en otro lugar. Algunos le reservan uno de estos improvisados asientos a quien se pasea por la plaza, o a quien compra algo para comer, o a los nietos que juegan bajo la vigilancia de sus padres. El perímetro de la fuente se ha llenado y los que llegan a punto de iniciar la fiesta de luces permanecen de pie, pero próximos a las orillas. Desde cierta distancia el mural se reconfigura como un nuevo lienzo para las siluetas que se empiezan a dibujar. Estas se congelan a las 11 de la noche, cuando inicia el estruendo, y se borran enseguida, el tiempo en que después de 25 minutos concluyen las detonaciones desde el Palacio de Gobierno. Aquel lugar fue mostrándose poco a poco tal y como se aprecia comúnmente, vacío e inerte. La Plaza Centenario es, en potencia, una de las nuevas postales de esta capital baja californiana. Pero nada como esta escena deja en claro que la gente que se apropia de ella, en su centro o en sus orillas, lo convierte en un auténtico espacio público. Con las fiestas del sol se exhibe el recinto ferial conocido como FEX. Este espacio recibe anualmente, durante 2 semanas, una feria tradicional junto con el espectáculo de artistas de música popular, como ya lo he comentado. Este y otros eventos aislados y esporádicos son los únicos que le dan la vida a este firmamiento.
El resto del tiempo permanece como un gran descampado, delimitado, inaccesible y descuidado. En 3 canales de video y fotografía colocados en una misma posición se observan, conforme el sol se va ocultando, los posibles usos que adquiere la explanada de acceso principal a las fiestas justo el día de la inauguración. Día en el que el alcalde de la ciudad corta el listón y el espacio luce ordenado, limpio, controlado y muy bien cuidado. Se situaron al menos 2 cámaras que registraran, ya fuera en fotografía o en video, situaciones espontáneas de apropiación de los espacios públicos. La cámara no centró su atención hacia el evento, motivo del encuentro entre la gente, sino que se dirigió hacia acontecimientos circunstanciales. Ingresar a un recinto, esperar, andar, jugar, conversar, entre otros. Pareciera que este último registro no cuenta con relevancia para una investigación en torno a las tensiones entre la asignación y la apropiación de los lugares, pero habría que considerar una serie de aspectos que resultan clave para interpretar lo que se ha recogido en campo en septiembre de 2014. Por un lado, Mexicali es una ciudad cuyos espacios públicos padecen de un desuso innegable. La contemporánea crisis generalizada del espacio público se agudiza en una urbe como esta. Aquí, solamente eventos concretos parecen ser capaces de propiciar el uso de lugares de encuentro tales como las explanadas, las plazas abiertas o incluso en algunos casos los parques. Pero salvo escasas excepciones, en el transcurrir de lo cotidiano no es común hallar a 2 o más personas estando en el espacio público. Regularmente estos espacios son reemplazados por los pórticos, vestíbulos o galerías de los centros comerciales. Por otro lado, las condiciones en que se ha desarrollado la zona del Río Nuevo ha propiciado que muchos de los espacios de uso cotidiano por parte de quienes pueblan el entorno de este borde sean zonas intersticiales. Un gran baldío que se convierte en un improvisado campo de fútbol. Los bajopuentes que sirven de refugio para indigentes, pues en los parques barriales próximos la policía está vigilante para desplazarlos. Los frágiles taludes que son la extensión de los jardines domésticos, o los muros de contención que sirven de soporte para los artistas urbanos. García Canclini ha destacado que la redefinición de la ciudad trae consigo la incertidumbre en torno a qué es la ciudad ahora y cómo habría de ser estudiada. Con esto se exige, dice, reorientar el conjunto de los estudios urbanos, al mismo tiempo que examinar las condiciones actuales del trabajo inter o transdisciplinario, la incorporación de conceptos, categorías y técnicas que permitan modos diversos de analizar la ciudad frente a los planteados por las convenciones disciplinarias del urbanismo, no solamente da acceso a ejercicios experimentales, encaminados a apelar entre problemáticas urbanas, al menos por una insoslayable transdisciplina. En este caso, los aportes de la etnografía y el análisis visual para la construcción de nuevas cartografías detonan aquella imaginación sociológica de la cual habló Mills. Esta imaginación es un motor que desafía los límites de la disciplina, poniendo en tela de duda los estatutos que el urbanismo, la arquitectura y el diseño han planteado para la resolución de problemas que parecían ajenos al campo de los estudios socioculturales. El uso de imágenes para la lectura del paisaje no solamente ilustra y complementa el registro de las narrativas orales, sino que contribuye en la reflexividad por parte del investigador. Así, puedo concluir este texto considerando algunas aportaciones del antropólogo visual Marcus Banks. La imagen registra un acontecimiento específico, no pretende generalizar ninguna situación. El significado de la imagen depende del contexto en donde se creó. La producción de imágenes es un acto de comunicación y comprensión social. Arquitectos y urbanistas hemos privilegiado por mucho tiempo los aportes de la imagen para poder explicar lo que nos atañe, el espacio. Pero es preciso tomar en cuenta que la creación y el análisis de las prácticas socioespaciales con el soporte de datos visuales nos ayudan a reconocer la complejidad de los lugares que habitamos. El paisaje urbano demanda otro tipo de análisis, otros tipos de análisis. La lectura que posibilita el cruce implicado en la etnografía visual es capaz de reconsiderar preguntas de investigación y de reformular posturas teóricas no solo en torno a cómo vemos la ciudad, sino en torno a cómo la definimos y en torno a quienes formamos parte de ella. Muchas gracias.
Sí. Bueno, buenas tardes. Ahora paso a leer mis comentarios. Comentarios y desvaríos por el Río Nuevo y puntos suspendidos. ¿Qué tan lejos se encuentra Pueblo Nuevo de Mexicali? Ahí, tras Lomita, cruzando el río. Diálogo en un salón de clases cerca del 2010. Punto 1. El Indio Borrego. De mis aventuras con el cronista de Pueblo Nuevo, mi querido profe Huicho, guardo con especial cariño en mi memoria las historias que me contaba del Indio Borrego. Parecía que cada vez que cruzábamos el río de este a oeste para internarnos en el barrio motivo de nuestro estudio, me dosificaba el cuento, cual cherezado, para entonarme el temple en cada día de trabajo. Sentía que estábamos cruzando una frontera invisible en tiempo y espacio. Cuentan que el Indio Borrego era un cucapá sin edad que peinaba su brillante cabellera en una trenza tan larga que le llegaba a los pies. Acostumbraba a aparecerse cada atardecer durante las reuniones de fin de jornada que sostenían los primeros pobladores del Mexicali de cambio de siglo. Decían que llegaba atraído por el café con piquete y que siempre era cautelosamente bienvenido. A la luz de la lámpara su cabello brillaba y al calor de los tragos su lengua se soltaba. Favoritas eran las historias sobre tesoros escondidos, barcos cargados de oro enterrados en puntos del río que solo los indígenas conocían, pero cuando sus ojos espejeaban en un ardiente color rojo, era justo el punto de lanzar su insistente profecía. Algún día estas tierras serán recuperadas por las aguas. El cuerpo del río seguirá su espíritu. Punto 2. Punto 2. La inundación. En 1906 la profecía se medio cumplió, el río creció y las grandes aguas desaparecieron parcialmente a la ciudad. Para evitar la destrucción completa se lanzaron descargas explosivas en un intento por desviar el cauce del río. Esto, aunado a los empeños desesperados de los pobladores de Caléxico y Mexicali por construir una especie de barricadas de tierra, pero construidas con la misma tierra del lugar, ahondaron más el terreno formando el pronunciado y conocido barranco que dividió a la ciudad, convertido ahora en la amplia vialidad que ahora nos ocupa. Durante mis navegaciones exploratorias por el barrio de Pueblo Nuevo, recorría el río a ojo de pichón y de cachora. Llegué a concebir el barranco como la gran cicatriz de la ciudad, como una marca queloide que envolvía historias de segregaciones, de migraciones, de paraísos perdidos, de sueños suspendidos, como el del Indio Borrego, que después de la inundación su existencia quedó en el suspenso. Punto 3. Tender puentes. Esta expresión de tender puentes la asociamos a la idea de comunicación, de facilitar el diálogo, la armonía, la comprensión. Los puentes unen, permiten el paso de un punto a otro a través de un trayecto suspendido en el aire, que a veces pende de un hilo o está fuertemente sostenido por pilotes o tensores. Son puntos de tensión, de un tránsito, de un estado latente. Nuestros personajes rianos que hoy nos ocupan son constructores de puentes. El Indio Borrego tendía puentes de tensión con los primeros pobladores, estimulaba sus fantasías con imágenes y les descubría un camino generoso de posibilidades. A su vez, también participaba como puente auxiliar con la intensa campaña desatada para promover el poblamiento de estos parajes, haciendo el trueque de magia por sustento. Ahora bien, el arquitecto Alejandro Peinberg, con su estudio de itinerarios suspendidos, al producir y analizar imágenes, nos está tendiendo estos puentes por la corriente del viejo Río Nuevo, de parajes anodinos, llevándonos a 3 islas en particular para despertarnos en general el entendimiento de uno de los intersticios más grandes de la ciudad. Punto 4. Lentes para imágenes asignadas y apropiadas.
Como los fotógrafos viajeros del siglo XIX, el arquitecto Painberg se interna por el Río Nuevo cargado de equipo fotográfico, libreta de apuntes y herramientas teóricas con intenciones de describir dinámicas socioculturales en 3 espacios públicos. El lente etnográfico le sugiere la tarea nada fácil de una búsqueda de la realidad sin maquillajes o tratar en la medida de lo posible que su visión entrenada no lo desviara de su objetivo de investigación. ¿Cuáles lentes usar? La intención documental de la fotografía como cuestionamiento entre lo que se ve y lo que es, me evoca el personaje de la película Historia de Lisboa, el director de cine que buscaba las imágenes puras que no vendieran ningún discurso, pero para lograr su objetivo las mantendría ocultas ante cualquier ojo contaminador, incluso del mismo fotógrafo que las capturara, como vírgenes cápsulas de tiempo. Afortunadamente, el hermoso personaje de Winter, parado frente a un cartel que prometía el principio de un final feliz, lo convence de continuar registrando imágenes con inteligencia y sensibilidad. Tal vez, parafraseando al santo patrón de la foto documental, Cartier-Bresson, diría: la coordinación cerebro-ojo-mano compone, pero el corazón descompone. El fotógrafo es un ser pensante que se emociona, que elige, que dirige, que toma partido y de alguna manera está irremediablemente inmerso en la subjetividad, registrando con intención objetiva la objetividad de su entorno a través de diversos objetivos. El filtro utilizado para el registro de estas imágenes, según nos informa el arquitecto, fue el que centraba la atención en todo aquello que alimentara las categorías de asignación y apropiación que la comunidad y el poder hacen de los espacios públicos. Para observarlas, bien pudiéramos adaptar la propuesta de análisis de Barthes del Studium, como la asignación del fotógrafo y el puntum como la apropiación del espectador. Finalmente, la interpretación de las imágenes es un juego de asignaciones y apropiaciones. Punto 5. Las plazas asignadas y alejadas. Iniciando el viaje ya tenemos el primer descubrimiento, la calzada de los presidentes. Este nuevo nombramiento del río nos condiciona la lectura del viaje. El río Nuevo como el Nilo de Mexicali, desde el cual se observan las construcciones y monumentos memoriales de glorias presentes y pasadas, como espejismos de poder, para figurar en las postales de viajeros como la vía de acceso al sueño de progreso y a la construcción de mitos. Desde las clásicas imágenes de paisaje del siglo pasado se ha favorecido las vistas amplias y generosas, sobre todo aquellas que pretendían mostrar la monumentalidad de las obras públicas. El fotógrafo se aleja y empequeñecemos para dar paso a una visión de grandeza. En este caso, la descripción fotográfica enfatiza la amplia extensión del espacio y la baja estatura de la construcción y el entorno. Vemos la Plaza Centenario no como la vemos, sino como solo la fotografía puede mostrarla. De aquí el recuerdo cuando el arquitecto Carlos Mijares me descubre sobre la imposibilidad del registro real de los espacios arquitectónicos por la fotografía. Distancia y perspectiva frontal, controles retóricos como recursos infalibles para analizar espacios asignados. Como dice Foncuberta, es cierto que entre todas las perspectivas posibles, la frontal reduce el gradiente subjetivo y refuerza la idea de reproducción mecánica. La distancia, por su parte, recupera la forma de la documentación decimonónica, pero no el argumento. No se trata de incorporar un mensaje exclamativo, sino de despoetizar el espacio. La imagen panorámica del extenso, plano y chaparro paisaje del Río Nuevo, con sus irregulares protuberancias constructivas, con su arquitectura de por mientras, orienta el recorrido de la mirada como si de un electrocardiograma de la ciudad se tratase. Las fotos de paisajes ordinarios intentan revelar gradualmente el mundo a través de una lenta y paciente observación, producto de una intensa percepción, y como el nivel del Studium nos permiten recorrer con una mirada muy general el contexto cultural de la imagen. Punto número 6. Los detalles puntuales y la buena letra.
Se sabe que la importancia de las imágenes no estriba en la habilidad técnica o en el ojo estético del fotógrafo, sino en la función que se les asigna en un determinado escenario, en su labor de discurso. Pero leer textos visuales escritos con buena letra favorecen la mejor comprensión del mismo. Si las imágenes conservan una cierta dosis de realismo, las convierte en el vehículo idóneo de la mirada dirigida. Esto lo sabe el fotógrafo. Manejar la temperatura del color en las imágenes templa el ánimo del espectador y evita que los parajes produzcan cansancio en la mirada. Esto lo sabe el mago. Cuando lo amplio se concentra, nos despierta la capacidad de indagación de cada uno y llegamos así al detalle, al punto, aquello que llama particularmente nuestra atención. En la descripción de los espacios públicos en la categoría de asignación nos encontramos con el ojo geómetra del arquitecto, que mantiene un equilibrio narrativo con sus irónicas imágenes textuales, ya sea tanto en aquellas en las que enfatiza un letrero como en las que genera al titular sus apartados. No sorprende que los espacios públicos estén en crisis cuando nos encontramos con la exposición de una serie de prohibiciones. No pise el césped de la Plaza Centenario porque es un jardín para que lo vea usted de pasada. Bienvenido, no bienvenido, del inhóspito acceso al FEX, el que mejor exhibe las estrategias de imagen del poder, como la desagradable exposición de placas arqueológicas y la guerra de colores. El rojo alerta para alejar a los non gratos por motivos de seguridad y el cambio al azul político de un motivo navideño. Las barreras sutiles, barreras útiles de la fuente del SEAR, el acotamiento de los territorios públicos y privados como una metáfora del propio Río Nuevo, como una frontera de agua. Además agregaría, si se me permite el desvarío, otra relación de destino que Río y SEAR compartieron: los malos olores de la canalización y la lluvia de estiércol durante la inauguración del recinto cultural. Punto 7. De apropiaciones reveladas y latentes. La Plaza Centenario, con su gigante cachanilla invisible como regalo a las aves migratorias y su gigante bandera invisible para el resto de la ciudad, resultó ser toda una revelación como fenómeno de apropiación. De entrada, la fotografía que muestra el letrero de Autoservicio Centenario sería la luz verde o la bandera de arranque para iniciar la conquista del escenario. Surgen las Adelitas haciendo un llamado a la toma. Con sus sillas de playa, los ciudadanos marcan su territorio y rebeldes pisan el otrora zacate sagrado. Las familias conviven y se socializa con extraños. La Plaza Centenario es ahora un anfiteatro griego donde se representa la obra de la independencia, la danza como ritual de habitar y hacer paisaje, como ritual de reconquista y habitar como resistencia. Hermosa es la foto escénica de los niños danzantes como guerreros triunfantes del espacio recuperado. Festejan con sus rostros maquillados de luz y sombra, como si en ese ritual se encendiera como de rayo el mural, telón de mosaico que ahora cobra vida por efecto de las luces de agua y las siluetas de los espectadores, como los espejismos en el desierto que son también lagunas o ciudades que dan la impresión de desplazarse. De ternura es la imagen de los turistas patrios retratando el asta bandera, el tubo, que no la bandera. Parecieran soñar con la fuerza viva que pueden tener los objetos inertes y crean así el imaginario modelo para compartir sus postales en la red. El hechizo termina con los fuegos pirotécnicos asignados desde la Plaza de los Tres Poderes y ahora apropiados en la escena de la Plaza Centenario. La secuencia fotográfica desplegada en el documento es una eficaz demostración del dominio del investigador por apropiarse de nuestro interés, regulando e intensificando la narración. El texto descriptivo funciona como vínculo para descifrar lo que sucede al interior de los recuadros acotados de la realidad observada, para ver mejor lo que no vimos. La realidad del acontecimiento se vuelve fantástica. Aquí el indio borrego sonríe. La Plaza Centenario, sitiada durante las fiestas patrias, es un feliz ejemplo de cuando el poder propone el espacio y la ciudadanía dispone.
Durante la descripción del prohibitivo acceso del FEX y sus latentes apropiaciones por vendedores ambulantes y artistas callejeros, mis desvaríos me llevaron a una pregunta: ¿y los perros? La presencia más inevitable en la ocupación de un lugar, los aparecidos por excelencia y miembros activos en la causa de la documentación de lo real, ¿dónde están? Dos hipótesis. Una, la intención de sanación purificadora de las imágenes por parte del ojo entrenado del arquitecto. Casi nunca veo perros en las perspectivas comerciales, tal vez con el claro objetivo comunicacional de orden, tranquilidad, limpieza. O para no distraer nuestro enfoque de observación de los comportamientos humanos. Dos, lo alcanzó la leyenda del indio borrego. Cuentan que durante una de las inundaciones previas a la de 1906 quedó varado en medio del río y que para sobrevivir se había comido a sus 20 perros, ganándose el apodo de indio come perros. Entonces, bien, si no aparecen en este estudio, el fotógrafo los borró, comió, o los perros perciben la tragedia de aquellos días y rehuyen al río Nuevo. Punto final. Ezra Pound dijo que los artistas son las antenas de la raza. La fotografía, como herramienta en la investigación social, no está en conflicto con la generación de imágenes artísticas. Arte y ciencia son disciplinas afines. Ambas necesitan de mentes creativas y comparten la misma necesidad del estudio profundo de las interacciones humanas. Los fotógrafos antropológicos bien pudieran ser artistas científicos, pretenden ser los ordenadores de la mirada del mundo. Nos descubren, nos describen, nos recrean y dejan huella. Mostrar lo que no se ve y la proyección del yo en el otro han sido las máximas en la estructuración de los ensayos fotográficos documentales. Y gracias a este estudio de itinerarios suspendidos podemos enterarnos cuál rica puede ser la historia aparentemente sencilla de un lugar, de esos en los que asumimos que no pasa nada. Ahora, cuando el camino de la navegación con estos exploradores de lo social se torna en mágicos científicos, es transitar en el tiempo, más allá del momento específico de la imagen, confrontar con estos documentos el recuerdo construido del lugar. El conjuro sería mostrarlo igual para encontrarlo diverso, agudizar la percepción para ver la otra realidad a través de la realidad. Como el indio borrego, el mago narrador especialista en el manejo de la atención, generador de atmósferas, puede aparecernos de la nada, de un paisaje banal, las historias que resignifican el lugar. Nos mantiene intrigados, deseosos, en suspenso. Y esto el arquitecto Painberg lo sabe, y el transitar por el río Nuevo de nuevo ya no será igual. Gracias. Sí. Bueno, agradezco mucho a Odette sus magistrales comentarios. La verdad, quedo impresionado por la forma en la que se lee la aportación la pequeña aportación que hago en este seminario de análisis de datos visuales. Y bueno, me permite establecer como lo que esperaba de este ejercicio, ¿no? Un ejercicio retrospectivo de lo que he hecho hasta ahora para cerrar con las reflexiones que aporta Odette, cerrar con broche de oro la tesis, ¿no? Entonces, esto es como una especie de motivación. Los perros. Ya se fue mi director de tesis, pero ahí le avisan. Y bueno, aprovecho al principio, me había hecho una misión. Agradezco mucho a mi familia que esté aquí presente, a mis alumnos, que me da mucho gusto que hayan llamado, que hayan atendido al llamado. Y pues a todos mis amigos y colegas que están por aquí, les agradezco mucho. Bien, en este momento abrimos un paréntesis de preguntas o comentarios.
Estamos entre amigos, así. Sí. No. Yo estoy tranquilo, siento. El Indio Borrego, la postal no es. Muy excelente, yo quedé, pero yo me puedo decir como la mamá de La presidenta del club de fans. Aprobado. No digo yo más. Yo quería mostrar perdón, sí. En relación a que estamos... No estaba planeado. No, pero como dice la maestra Odette, ya no se mira igual. Nosotros vivimos en Pueblo Nuevo, transitamos mucho por Río Nuevo y definitivamente con esta exposición no se va a ver igual. Cuando transitemos por él, después de ver toda esa información que se ve con otros ojos, ¿no? A través de ustedes. Y pues sí, ya no lo miraríamos igual. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Todo está en familia. Sí. ¿Por qué no nos incluye la universidad? ¿Qué es un espacio público de enseñanza? Claro, bueno, sí, hay omisiones, digamos que deliberadas, ¿no? La misma Facultad de Ciencias Administrativas, el espacio que media entre el nuevo sistema de justicia penal y la Procuraduría, el espacio que antecede el Salón de la Fama y el Centro de Desarrollo Humano Integral. Y bueno, son situaciones que claramente omití porque sentía que estos espacios estaban como más abiertos al público, como que la función esencial de estos tres espacios era, en su sentido más esencial, era ser espacios públicos abiertos. La universidad, y en particular como satélite del campus Mexicali, no es un espacio de puertas abiertas para toda la sociedad civil. Pero la Plaza Centenario, pues ahí lo dice el discurso de la mampara en el acceso, no es para los mexicalenses, ¿no? Igual el Centro de Ferias y Exposiciones es un equipamiento público, ¿no? Y pues el CEAR también es un equipamiento para la ciudad. Entonces entendía que esos lugares son los que utiliza la gente de manera más cotidiana. Evidentemente el Centro de Justicia Penal es también un espacio público, pero pues no todo el mundo accede ahí, no es un lugar de uso común o cotidiano. El que llega ahí es por una función en particular, o porque va a hacer uso del espacio, o porque labora ahí. Igual el de la universidad, o van profesores, o van alumnos, o van investigadores. Quien tiene un oficio en ese lugar es el que asiste. Entonces estos tres lugares eran los que pues no habían digamos que ningún oficio por el cual asistir, simplemente ser habitante de la ciudad o ser un transeúnte, ¿no? Por eso la misión. Ahí hay otra pregunta. También. Bueno, no es pregunta, es un comentario más bien. Me gustaría agradecer esta visión que estás trayendo, que estás dando, aterrizar todo este análisis, como decía la maestra Odette, ver la realidad a través de la realidad. Es un análisis más profundo que lo profundo, ¿no? Y normalmente uno pensaría que eso no se aterriza o que se queda en el aire. El tener esta visión del Río Nuevo, ya lo están diciendo las otras personas, ya al pasar por ahí ya no van a ver de la misma manera esa vialidad y todo el paisaje que está allí. Entonces, no sé, por medio de estos registros de la etnografía visual o de todas estas formas de representación y de análisis, es como traernos pues así muy clarito lo que estás haciendo y
pues no sé, un agradecimiento por traducirlo así y por aterrizar esto que puede parecer de repente muy abstracto y traerlo a la realidad. Al contrario, gracias a ti. Quería dar un punto de vista y participación como su alumno. Reconozco que hay también áreas públicas que sería, por ejemplo, la Sala de Fama y su reconocido o poco reconocido skate park, y actualmente su cancha de fútbol o de usos múltiples. También veo que se usa mucho la nueva ciclopista, por así decirlo, que es la ruta que usan actualmente ciclistas de Mexicali, que se reúnen tanto en la mañana como en las noches, que he participado en esos eventos. Y damos un transcurso por todo el Río Nuevo y visitamos, tal vez no de lleno, esas áreas que ha comentado, profesor. Sí, y nosotros llevamos una interacción interactuamos de manera diferente, de forma pues no física, sino solamente visual, al pasar por esos espacios, y sentimos cierta conexión o cierta libertad por esa vialidad. Sí, llega a haber dificultad por los carros, pero por otro lado, cualquier gente que llegue a pasar, tanto peatones o ciclistas, lleva una gran interacción con esos tres espacios o con la misma vialidad que actualmente es verde. Y pues es un punto de vista mío. Muy bien, César, muchas gracias. De hecho, en la imagen, una de las imágenes iniciales en la que mostraba una imagen de satélite del Río Nuevo, aparecían círculos en amarillo, que eran los casos de estudio, y otros círculos rojos, que son como estos espacios que se entremezclan con los espacios que tienen un uso, en donde hay a lo mejor una convocatoria, donde hay una función en particular, como el skate park de ahí de este centro, o los mismos baldíos que se convierten, de no ser estacionamientos, son canchas de fútbol improvisadas, o los taludes que exponen murales para el arte urbano, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas zonas son, desde mi perspectiva, un tanto intersticiales, porque tienen un uso provisional, o sea, tienen un uso con un itinerario, justamente, o sea, decir, de tal hora a tal hora se usa y el resto del tiempo permanece pues sin un uso específico, ¿no? Pero sí son igual de relevantes estos espacios que mencionas, ¿no? Hola, buenas noches. Nomás quería felicitarlo, profe, porque yo vivo en Pueblo Nuevo, de hecho, y pues los 3 años que he estado ahorita 4 años en arquitectura, pues he pasado por el río, y de hecho también en mis estudios en arquitectura estuve 3 años en guitarra clásica en el CEAR. Entonces siempre he pasado por ahí, he tenido ese tipos de análisis. Entonces cuando vi las fotografías y su punto de vista, me quedé pues sorprendido, ¿no? Porque muchos puntos de vista como que concordaba y otros que no se me habían ocurrido. Y igual que la Plaza Centenario, porque hubo un semestre que estaba en mi equipo de diseño que tenía que ir a su casa y tenía que pasar por todo el río. Entonces cuando me regresaba a mi casa a la 1 de la mañana, que miraba Plaza Centenario, como fue esa transición donde estaba apagado por un tiempo, y ya cuando empezó la remodelación de las luces, y dije, se ve interesante, ojalá la gente fuera más seguido. Y nunca había visto, no sabía, la verdad, que 16 de septiembre que se reunía la gente, la verdad. Y las fiestas del sol también pensaba lo mismo, que nomás estaba para los eventos, porque por lo mismo estaba cerrado, y etcétera. Y siempre he visto como el Río Nuevo como posibilidades, tenía gran potencial para ser un gran desarrollo urbano, o mejorar la calidad de imagen, por lo mismo de que de Pueblo Nuevo, para mí, bajar y ir a la escuela es
como si estuviera cruzando otra ciudad, pues por lo mismo de que estoy en la carretera y bueno, en el bulevar y luego entrar a la ciudad, como que dos mundos diferentes. Siempre lo he visto así y quisiera felicitarlo, la verdad. No, pues muchas gracias, al contrario, te agradezco la aportación, ¿no? Ya ahorita estoy en una fase de cierre, pero si hubiera sido otra la condición, hubiera conseguido muchos informantes para el trabajo, ¿no? Les agradezco mucho. Ahí hay otra pregunta, la que allá. Sí. Gracias. Bueno, más que preguntas, es comentario acerca de, me recordó Plaza Centenario, años atrás trabajando para Francisco Muñoz Cuevas, recordaba nada más un super sketch en su escritorio acerca de su propuesta de la Plaza Centenario, justo donde es ahora esta canchita de fútbol del Centro de Desarrollo Humano Integral. Y como lo comentas, bueno, ahorita Plaza Centenario es no amigable para el pueblo, ¿no? Es un espacio no bueno. No sé si hay transporte público para hacer los puntos que tú comentaste, como camiones o taxis que pasen por Río Nuevo. Pero bueno, recordaba este sistema, esta disposición radial, y que la bandera estaba justo ahí en el centro, y él quería traer registro civil abajo, donde está el Centro de Desarrollo Integral y el skate park que tú mencionaste. El gobierno en turno solamente dijo no quites nada. Se me era muy bien intencionado trabajar esa esquina con esa distribución radial y hacer un espacio para el público, para salir, para platicar, para chacotear ahí, tomarse la foto del recuerdo, y totalmente amigable. Y nada más recordar ahorita esa parte y no sé, cuestiones políticas tal vez. Claro, es que bueno, ya lo comenté, una plaza sin un elemento o edificaciones o usos que provoquen el cruce de personas, pues no cumple esa función. Es un espacio nada más de exhibición. Hay otra pregunta, ¿verdad? Sí. Yo me ausenté un ratito de la plática, no supe si se tocó el tema o no, pero ¿no te ha dado por el interés de saber qué ocurre en el cauce natural del río, pero del otro lado de la frontera? O sea, o si tienes como un registro, unas observaciones de este paisaje, o de qué manera está construido, pero del otro lado de la frontera, el cauce del río Nuevo. No, realmente no, se sale, digamos, como de mi área de estudio, pero sí he tenido que documentarme para alimentar los antecedentes del trabajo. Y bueno, es evidente que no tiene ningún tratamiento como el que tiene acá. El río de aquel lado, que lo llaman New River, está expuesto, ¿no? Está totalmente expuesto. Tiene importantes advertencias sobre el riesgo que implica el cuerpo de agua, ¿no? Y bueno, el cauce llega hasta Salton Sea, que es, dicho sea de paso, y en conjunto con el Río Nuevo, pues uno de los cuerpos de agua más contaminados del mundo, ¿no? Es una situación que conecta con otra cosa, o con otro trabajo que he hecho previamente, que es el asunto de la entropía, como este río pues es un río que fue provocado, no es un cauce natural, digamos, fue una infraestructura, por decirlo así, agrícola, y pues salieron mal las cosas, ¿no? Entonces esta situación como ruinosa o entrópica está, digamos, como bien conservada del otro lado de la línea, y de este lado como que se ha querido maquillar, pero finalmente la naturaleza, dice Gilles Clement, la naturaleza exige su curso, ¿no? Y pues siempre que llueve, pues vemos al Río Nuevo como lo vemos, o cuando hay algún sismo, pues siempre estamos temerosos. Entonces, pues todo eso es producto de esas tensiones, ¿no? De esas tensiones de las que hablo, ¿no? Pero igual, en algún momento dado me interesaría también pensar como parte de estas tensiones que existen en el plano binacional, cómo se dan estas tensiones, que el asunto de las aguas en los dos lados de la línea ha sido también un tema que se ha explorado bastante, y que bueno, quizá el Río Nuevo abonaría a esa discusión. Al contrario.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar si tú consideras, después de toda esta investigación que has hecho, si existe una intencionalidad en esta crisis del espacio público de la que nos hablabas, una intencionalidad por parte de las instituciones en esta, por ejemplo, la falta de bancas, la falta de sombras, el no ser espacios que reciben o que dan la bienvenida a la gente. ¿Habrá una intencionalidad detrás o es simplemente algo casual que detectamos de una manera generalizada, no solo en el Río Nuevo, sino en todo Mexicali y en muchas ciudades? Desconozco si en el caso de Mexicali, en el Río Nuevo en particular, sea una situación planificada, pero pudiéramos pensar que sí, porque al menos en el caso de Los Ángeles o en el caso de Nueva York, sí hay situaciones en donde el espacio público se plantea evitando que, por ejemplo, los homeless establezcan su refugio en los parques. ¿Cómo? Pues diseñando bancas, pero de tal manera que no se puedan acostar en ellas, ¿no? O generando condiciones que de una forma muy inteligente y tristemente a través del diseño mismo generan pues segregación o desplazamiento, ¿no? Entonces puede ser que sea una situación planificada, ¿no? Porque así ha sido como en el ámbito del diseño urbano en estas situaciones, ¿no? Y que va de la mano con esta noción del urbanismo amurallado, de las comunidades cerradas, de las cámaras y el control de la ciudad, ¿no? Entonces podemos sospechar que sí. Pues con esto damos por concluido nuestro evento de esta tarde. Agradecemos al público su presencia y participación y despedimos a nuestros invitados con un aplauso.